En este momento me voy a permitir una definición personal. Darío le debo muchas cosas, no voy a enumerar acá, pero una de las cosas que le debo es la posibilidad de haberme encontrado muchas veces en Rosario con Juan Carlos, haber compartido el último tiempo cuando ya Juan Carlos y Elisa volvieron a Argentina, haberlo encontrado muchas veces en Rosario y haber permitido de alguna manera continuar un contacto que se inició acá en Tandil, a quien Juan Carlos nunca fue profesor mío en el grado, pero sí en el doctorado, y bueno, esa fue para mí, que trabajé en la Administración de Justicia, fue muy importante contar con él, con su lectura también, pero en el último tiempo, a partir del 2016, 2017, la posibilidad de los encuentros, digamos, del intercambio, de eso no hace falta que yo sea redundante, sino eso con Juan Carlos, fue gracias a los encuentros propiciados en Rosario por Darío Barriera, así que públicamente muchas gracias por eso, entre todas las deudas que tengo contigo. Por favor. Bueno, gracias, Marina. Ya se ha dicho bastante sobre lo difícil que es estar de este lado. Yo quiero decir que mi primera conclusión es esa, que efectivamente es muy difícil de este lado, es mucho más sencillo de este. Gracias a las organizadoras, y si hubo organizadores también, los organizadores. Y después de todo lo que, las cosas lindas que contó Maña, bueno, difícil hablar, yo me voy a mover en un registro un poco distinto, porque mucho del anecdotario, que en mi caso tiene más que ver con Juan Carlos que con Jorge. A Jorge lo conocí y lo quise mucho, pero con quien tenía realmente mucho intercambio, y teníamos casi un familiar, era con Juanca. Bueno, voy a tratar de moverme en un registro, como dijeron esta mañana, un poquito más racional, porque felizmente algunas de las anécdotas las puedo ir expurgando, y muchas me alegro de haberlas puesto por escrito mientras él vivía, porque hay muchas cosas que me parece que merecían la pena de ser contadas, sus seguramente reiteradamente atrevidas intervenciones en las tesis. Es decir, no hablaba de pecados de juventud y de iniciación, era bravo cuando hacía evoluciones en las tesis, era honesto, era sincero, era educativo y era gracioso. Poca gente puede hacer todo eso juntos. Bueno, las personas, digamos, cuya memoria estamos honrando hoy son, como ya hemos escuchado de parte de todos, extremadamente importantes para la historiografía, para la historia, pero son dos tipazos, si me permite, fueron dos tipazos, si me permiten la expresión coloquial. Eso es lo que hace muy difícil por ahí la cosa. Eran dos tipos muy queribles, y tratar de ver en ellos solamente la parte historiográfica se hace complicado, porque estaba todo mezclado. Es decir, eran historiadores hasta cuando dormían, los dos, y Raúl también está por ahí, no lo veo. Raúl también, como le dije, son de la misma madera, y también eran personas en donde se notaba la profesión. Es decir, eran, por un lado, no dejaban de ser historiadores, y por otra parte, eran esas personas también porque eran historiadores, ¿sí? Y tenían esa sensibilidad de la que hablaron varios esta mañana. Yo voy a tratar de hacer un recorte en el cual, bueno, la intersección no puede pasar por otro lado que mi propia experiencia, y que tiene que ver con, obviamente, este área, esta pequeña parcela del mundo que algunos damos sin llamar la historia de la justicia. Voy a meter en esto así no de la posta. Esta mañana, Paula, al comienzo, como no podía ser de otra manera, porque venimos
digamos, trabajando juntos desde hace muchos años, mencionó 2 o 3 veces el año 99. El año 99, que es un poco, para decirlo ya en términos académicos, el año mirabilis de la historia de la justicia. Pero a ese año 99 se llega, entre otras cosas, y llegan Jorge y Juan Carlos después de algunas trayectorias comunes que me gustaría rescatar. Ambos fueron historiadores del mundo del agro, ambos se graduaron como doctores en la Escuela de Altos Estudios, ambos tuvieron el mismo maestro, ellos decían el mismo patrón, ¿no? Que es la versión francesa de que es a su vez maestro y jefe, ¿no? Mismo patrón. Y ambos, aunque cronológicamente no tuvieron la misma edad, hoy veo que ya se habla de edad académica, edad cronológica, etc., pero ambos fueron muy precoces a su manera. A ver, nadie dijo esto, pero Jorge se recibió de doctor en la cual a los 27 años. Jorge se recibe en la misma institución que se recibe Juan Carlos, con el mismo maestro. Juan Carlos se recibe unos años antes, en el año 79 creo, 4 años antes. Y quizás por esta cuestión, pero quizás también por todo su pasado, forman parte de lo que podríamos llamar una generación, porque se plantearon problemas académicos similares, problemas históricos similares, pero también porque participaron, aunque de distintos lugares, en un mismo proyecto cultural, quizás porque sufrieron a perseguidores que, si bien no fueron coetáneos o no fueron exactamente los mismos, en el fondo eran el mismo, quizás porque sufrieron a los mismos enemigos, ¿no? Pero forman parte de esa generación que convivió y que creció tratando de forjar una práctica profesional en el medio de escapadas, de huidas, del miedo, de amigos que desaparecían, de otros que quedaban detenidos y volvían a aparecer, pero estaban en riesgo. Esto lo pude corroborar leyendo un libro que desde otro lugar también pinta lo mismo, que son los diarios de Piglio, que es algo que en su momento escuché, Raúl, que vos los estabas mirando, me lancé estos diarios, y ese mismo ambiente atraviesa la mirada de Ricardo Piglia de cómo se vivía en peligro en esos años 60, en esos años 70. Yo creo que esto explica mucho también de esa sensibilidad de la que se habló. Y esto explica mucho de por qué, por ejemplo, tenían esa posibilidad de ver en problemas económicos mucho más que nunca, de ver en cifras gente. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la formación académica, pero también hay una cuestión que tiene que ver con una sensibilidad forjada en una historia, que no es individual, es una historia personal, pero es una historia social y grupal. Para volver a la parte más claramente historiográfica, me encanta que esto sea hoy, aquí, en el IES, en Tandil, porque yo creo, o estoy pensando en que digamos, el acto originario que da lugar a la historia de la justicia se produjo aquí. Pero no en los años 90, se produjo en los años 80. En unas jornadas de historia económica del año 86. Tengo testigos, ¿no? Tengo testigos oculares, tengo testigos presenciales. En esas jornadas, donde se discutía, bueno, está por supuesto publicado en uno de los primeros anuarios, si no me equivoco, en el número 2, en el anuario 2, publicado en el año 87, en esas jornadas, Carlos Mayo
hizo una ponencia sobre el mundo rural bonaerense rápidamente, y Jorge, en el año 86, yo insisto mucho con el tema de la edad de Jorge cada vez que hablaba o hacía algo porque era un frío y decía cosas de un veterano. En esto eran muy parecidos con Juan Carlos. Le hace una observación a Carlos Mayo, cuyas consecuencias quizás no imaginaba. Comentando su trabajo sobre peones vagos y mal entretenidos, le dijo que había utilizado sobre todo fuentes que reflejan mayormente el estado de ánimo de los hacendados. El destinatario de la crítica, que era Carlos Mayo, la recibe con altura y su respuesta no fue solo defensiva. En algo que sonaba como un ruego, pero que era todo un análisis heurístico, le contestó: esto es en parte cierto, pero qué difícil es en la historia social agraria escapar al cerco de los propietarios y de sus hijos. Y Carlos Mayo, para escapar al cerco de los propietarios y de su círculo, se sirvió de las fuentes judiciales. Carlos Mayo no empieza haciendo historia de justicia, pero acicateado por Jorge Hellman, comienza a buscar el modo de saltear el cerco de los propietarios para entender a los trabajadores rurales. Esto me parece fundacional, digo, y me parece que marca todo un recorrido, para leérselo y no irme muy largo, que explota acá. Digo explota acá como podría haber dicho explota en el librito que citaste esta mañana, que tiene trabajos incluso anteriores, del año 97, 98, Poder, que editó Homo Sapiens en Rosario. Pero digo que explota acá en este dossier, en este número doble de la revista que Juan Carlos dirigía en ese momento en l'École, en el grupo que tenía de historia agraria, porque en este dossier él consigue integrar una cantidad de problemas que se trabajan en el río, o que se deben trabajar, porque los primeros trabajos son los que se publican allí, están trabajos de Jorge Hellman, trabajos de Raúl Fratkin, trabajos propios de Juan Carlos Caravaglia, en donde, por una parte, es la primera vez que aparece de manera sistemática esta preocupación sobre cómo estaba organizada institucional y judicialmente la campaña. Aparece además hecho al mismo momento el trabajo prosopográfico, algo que una persona normal no puede hacer. Digo, nosotros que tratamos, que consideramos normalito, no podemos hacer todo junto. O te ocupás de pintar el panorama institucional y judicial, o te ocupás de ver los perfiles de los jueces. No, está todo junto. Y después está el tema de la representación y la cultura, de lo cual se ocupa Raúl. Y que no es nada más esto. Está todo esto trabajado para el Río de la Plata, pero está puesto al lado de gente que trabaja los mismos problemas para la Alta Edad Media en Europa, está puesto al lado de gente que trabaja los mismos problemas en el año 99, que tiene el mismo diagnóstico sobre la historiografía para India. Es decir, hay un artículo fantástico al final de este volumen de Sanjay Subramanian, en donde el diagnóstico que él hace para la historiografía india de ese año es exactamente el mismo, o tiene muchos puntos de coincidencia con el cual hacía Juan Carlos para la sociedad rioplatense. Es decir, coloca una acumulación de experiencia, de trabajo sobre la historia rural, los coloca en función de un problema que es en ese momento prácticamente experimental, es algo nuevo, y lo coloca ya en una constelación internacional. Es una cosa muy fuerte, muy increíble, porque este número contiene, además, como ya lo dije en las interescuelas, contiene, además de un giro, un plan de trabajo. Un plan de trabajo que lo mantuvo ocupado a Juan Carlos hasta sus últimos días. Es decir, es tratar de entender
cómo demonios funcionan las instituciones y tratar de entender por qué las instituciones no están desvinculadas de la sociedad, sino, como decía él, están completamente mezcladas con los hombres que hacen su vida social ordinaria. No está, la gran enseñanza que quería transmitir es que el Estado no está separado de la sociedad. El Estado no está separado de la sociedad. Y en este sentido, este volumen es un golpe de efecto muy fuerte, no solo contra el estatalismo. Creo que vos leíste un trabajo que mandó de Cristian desde afuera sobre este tema, sino además la puesta en escena de una novedad como tema, como programa, como plan de trabajo, pero en una constelación internacional. Otra cosa que me parece, que, para no pisar alguna de las cosas que dijo Pablo esta mañana, ya estaba en preparación el volumen que coordinó con Jean-Frédéric Job. Si bien ese volumen salió en el año 2005, en la primera cita, o en las primeras citas del artículo de Juan Carlos en este dossier, aparece como en preparación el trabajo de Jean-Frédéric que se incluye en ese volumen. Y ese volumen tardó mucho porque la editorial de L'École tenía un promedio de 5 o 6 años de preparación, pero ya estaba pensado y escrito y evaluado en el 99. De hecho, revisé la cita bibliográfica de ese volumen y lo más novedoso que tiene es alguna cosa del 2000 que se ve que se introdujo a último momento. Y ya estaba también esa otra gran pata en donde tenemos de nuevo trabajos sobre Ecuador, sobre Rusia, sobre Francia, sobre el Río de la Plata, todos puestos en un plan de igualdad, ¿no? Lo cual dice mucho acerca de lo que ellos hicieron, y digo ellos porque otra vez está Jorge y otra vez está Raúl. Solamente te voy a decir otra cosa, te va a gustar mucho, Raúl. El otro día te dije lo del mejor equipo y hoy te digo, en todo estás vos, macho. En todo estás vos. Yo sé que te puede sonar raro, pero siempre estás. Siempre estás. Entonces, no sé quién te dio confianza. ¿en todo está usted? Eso es la mata. Bueno, esto es un poco lo que en esta recuperación de trabajo que estoy tratando de hacer para entender cómo fue configurándose como un campo o como una, si quieren, un terrenito, que suena mucho mejor que un semicampo, un terrenito. La historia de la justicia, nos encontramos con una gran cantidad de tarea de investigación, pero también de operaciones historiográficas bien concebidas y muy bien ejecutadas por parte de estos dos colegas. Después Jorge se fue moviendo, de alguna manera siempre le interesaron también las instituciones. Creo que esto es otra cosa que tenían en común los dos. Tenían una enorme preocupación por las instituciones y por cómo funcionaban, pero no necesariamente desde el punto de vista historiográfico. Creo que el tema historiográficamente en ellos aparece, si quieren, entre miles de comillas, tarde, aparece a finales de los 90, salvo Jorge que hizo su tesis de doctorado sobre una institución, sobre el Cabildo y la élite de Buenos Aires, pero que siempre era un tema de conversación con ellos sobre de qué manera funcionaban las instituciones, cómo nos relacionábamos con ellas. Juan Carlos estaba obsesionado por la relación que manteníamos los argentinos con la ley, en eso era muy borgiano, ¿no? Tenía un leitmotiv con esto. Bueno, para dejar lugar a los que siguen, y porque si sigo yo la voy a embarrar, esto es un momento agridulce, y es dulce porque los tipos que estamos recordando son y serán bárbaros, pero es agridulce por una cuestión que no tendría que serlo para nosotros, porque tendríamos que estar conscientes de que muchos de nosotros trabajamos con gente que ya no está, es decir, tratamos de dar
voz, a gente que ya no está. Se podría decir que nuestra profesión tendría que proporcionarnos de algún tipo de elementos, que nos permitieran lidiar bastante mejor con la muerte. Sin embargo, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Cyril Collard, en una película que me parece que es en muchos sentidos una película sobre la muerte, que se llamó Las Noches Salvajes, deja un mensaje muy interesante, una película de los primeros 90, creo, en donde nos dice que la muerte es parte de la vida. Sin embargo, esto hay que leerlo, digamos, eso se puede leer con una cierta sabiduría, pero también hay que leerlo con una cierta flexibilidad, porque las vidas de los que se fueron, digamos, terminó. Por suerte, en estos dos casos sabemos cómo, sabemos cuándo. Hubo un final, hubo un cierre que es, en todo caso, de los que uno puede procesar mejor. Pero los que quedan sufren, porque los que quedamos, han perdido un padre, un esposo, qué sé yo, un compañero, un amigo, un padre académico, como dijo esta mañana, un docente, y esto no se puede reparar. Es decir, la pérdida existe y la pérdida hay que laburarla, hay que trabajarla. Yo creo que lo que mejor podemos hacer, digamos, no solo para nosotros, sino para que ellos sigan estando con nosotros, es leerlos, hacerlos leer y dialogar con ellos siempre. Eso los va a mantener.